hablaba sobre lo que era isquemia cardíaca. Recording is on. Entonces, este tema es el complemento de lo que ya nos había hablado nuestro compañero. Y vamos a iniciar. Bueno, en este caso, esta definición la hice, digámoslo así, de la bibliografía y lo que yo entendí, ¿ok? Para que fuera como que un poquito más digerible. El síndrome coronario agudo lo vamos a definir como una consecuencia aguda de un proceso isquémico que se puede presentar de dos maneras, ya sea como infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST o como infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y angina inestable. La bibliografía maneja estas dos en una sola debido a que son muy parecidas, pero más adelante iremos viendo cuáles son sus diferencias, ¿vale? Bien, en factores de riesgo, como ya sabemos, pues van a ser principalmente las dislipidemias, aterosclerosis, hipertensión arterial, diabetes. Subrayé tabaquismo y obesidad porque creo yo que estas dos siempre van a ser como que el pilar de las demás, ¿no? Siempre el hecho de llevar una mala alimentación y algunos, en este caso, uso de sustancias como el tabaquismo, pues nos llevan a este tipo de complicaciones. Ok, una duda que me surgió a mí, pues fue el hecho de que dividieran en este tema en dos, ¿no? De ST y no ST. Como vamos a saber, para diagnosticar esto, nuestra herramienta principal va a ser el electrocardiograma. Sin embargo, pues debemos de saber cuál es como que la razón de que la hayan dividido en estas dos partes, ¿no? De elevación ST y no ST. Cuando nosotros tengamos un infarto transmural, quiere decir que vamos a tener una elevación del segmento ST en el electrocardiograma. ¿Esto que se va a referir? Pues que en el plan cardíaca va a afectar a casi todo el grosor de la pared ventricular. Cuando es de manera no transmural, quiere decir que la necrosis afecta al subendocardio, el miocardio intramural, pero no se extiende a todo el espesor de la pared ventricular hasta el epicardio. Más o menos, si recuerdan lo que nos había estado platicando Julián en su clase sobre las ondas Q, las elevaciones de estos segmentos y demás, ¿ok? Para que quedara un poquito más claro. Bien, bueno, entrando un poquito al tema, vamos a tener que existen diversas causas que van a originar desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Dentro de estas puede ser una rotura de placa con formación de trombo, vasoespasmo, disfunción endotelial, aterosclerosis fija y únicamente un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Ahora bien, ya tenemos nuestra molestia isquémica y vemos que pues, hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda, que puede ser no trombótico o puede ser un síndrome coronario agudo, que lo podemos dividir, como ya venimos diciendo, en si se encuentra elevación del segmento ST o no. Ok, cuando nosotros tenemos un infarto con elevación del segmento ST, la definición va a ser el resultado de una oclusión trombótica rápida en la zona de rotura de una placa previamente no obstructiva, pero rica en lípidos. Sin embargo, debemos recordar que existen variaciones anatómicas. En este caso, digo que afortunados los que tienen este tipo de variaciones, porque tiende a no ser tan crítico cuando tenemos una obstrucción de este tipo. En la imagen del lado A vemos que se obstruye una arteria completamente y del lado B igual. Sin embargo, en el lado B vemos que hay anastomosis con la otra rama. Entonces esto nos hace que, digamos, el diagnóstico, más bien el cuadro como tal, sea menos grave, por así decirlo. Fisiopatológicamente va a ser de dos tipos, ¿no? Una que ya estamos hablando, aterosclerótica, y la segunda que puede ser no aterosclerótica. En esta podemos tener embolias coronarias originadas de diversas causas, como endocarditis infecciosas, trombos murales, prótesis valvulares. En ocasiones, aire que puede introducido durante una cirugía cardíaca y depósitos de calcio
por manipulación quirúrgica de válvulas calcificadas. Vamos a tener 4 pasos que nos van a llevar a esta patología. El primero va a ser la desincronización, es decir, una disociación temporal en la contracción de segmentos adyacentes. Después va a venir una hipocinesia, el cual es una reducción del grado de acortamiento, una acinesia, que es la detención del acortamiento, y una disinesia, que va a ser la expansión paradójica y abombamiento sistólico. Llevámoslo a un punto un poco más entendible. Yo lo veo así. Tenemos nuestro infarto, causa nuestra disfunción miocárdica. Ahora, de manera sistólica, el gasto cardíaco va a disminuir, el volumen de eyección va a disminuir, lo que nos puede llevar a una disminución de perfusión sistémica y una vasoconstricción compensatoria, que esto nos va a llevar a una disfunción miocárdica progresiva. O también puede ser una hipotensión, disminución de la presión de perfusión coronaria, nos lleva a una isquemia. De manera diastólica, eh, en este caso vamos a tener congestión pulmonar debido a una elevación de la presión telediastólica ventricular izquierda. Esto nos va a generar hipoxemia, nos va a llevar a una isquemia también. Ahora, aquí cuando nosotros iniciamos o intervenimos con una revascularización y aliviamos esta isquemia, vamos a tener una supervivencia con buena calidad de vida. Sin embargo, si nosotros no, digamos, atendemos de manera rápida este problema, nos va a llevar a una disfunción miocárdica progresiva y la muerte. Bien, de manera clínica, vamos a diferenciarlo de la crónica que de la angina estable. En este caso, las molestias igual van a ser torácicas, que van a recordar la angina de pecho clásica, aunque aparecen en reposo o con una actividad inferior a la habitual. El dolor va a ser prolongado, generalmente dura más de 30 minutos y a menudo persiste varias horas. En muchos casos, el dolor va a descender por lo que es la región cubital del brazo izquierdo y nos va a producir una sensación de hormigueo en la muñeca, la mano y los dedos izquierdos. Vamos a ver que en algunos pacientes, sobre todo en adultos mayores, que pues ya son pacientes que van a tener comorbilidades, van a ser diabéticos, e incluso algunos que son sometidos a trasplante de corazón, estar clínicamente no por dolor, sino por síntomas de insuficiencia ventricular izquierda como disnea. También puede presentar debilidad pronunciada o hasta síncope en algunos casos. A la exploración física, pues vamos a ver que va a llegar un paciente que está habitualmente ansioso, va a presentar un sufrimiento considerable, el pulso va a ser rápido y inicialmente van a traer taquicardia, bueno, van a llegar con taquicardia sinusal de 100-110 latidos por minuto, que se ralentiza conforme mejora el dolor y la ansiedad. Vamos a tener algunas características atípicas. Hay ocasiones en las que puede haber, no sé, insuficiencia cardíaca, es decir, disnea sin dolor reciente o empeoramiento de una insuficiencia establecida. Una angina de pecho clásica sin episodio especialmente intenso prolongado, localización atípica del dolor también podemos encontrar, o manifestaciones del sistema nervioso central, similares a las de un accidente cerebrovascular secundario a una reducción brusca del gasto cardíaco. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Vamos a tener que el infarto al miocardio pues, puede ser producido por muchas situaciones, ¿no? Puede ser un procedimiento cardíaco, extracardíaco, podemos tener una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal. Sin embargo, pues como habíamos dicho, de nuestras principales herramientas para diagnosticarlo, pues va a ser el electrocardiograma. Sin embargo, en el electrocardiograma, pues vamos a tener que los segmentos ST y la onda T, pues tienden a ser a veces inespecíficos y se pueden ver en muchas circunstancias. Puede ser en una angina inestable, estable, en una hipertrofia ventricular, en ocasiones puede haber pericarditis crónica o miocarditis, también puede haber una elevación del segmento ST no tan marcada,
pero sí puede existir. Las ondas Q, por ejemplo, indican una actividad eléctrica normal, sin embargo, no son sinónimo de daño miocárdico irreversible. En algunas ocasiones, la elevación del segmento ST, por ejemplo, en las derivaciones B2 y B3, puede deberse a un infarto ventricular derecho agudo. Y un dato muy importante es que los pacientes que tengan de 8 o 9 de las 12 derivaciones con esta elevación tienen una mortalidad de 3 a 4 veces superior que los que tengan menos elevaciones en distintas derivaciones. En este caso, por ejemplo, encontré esta imagen de este paciente que tiene 1, 2, 3, 4, 5 derivaciones distintas con elevación del segmento ST. Y ya podemos decir que pues sí tiene mayor facilidad de que se complique o de que pueda llegar a la muerte si no se atiende de manera rápida. Ahora vamos a tener que ¿Puedes de regresar tantito? manera Te voy a en interrumpir laboratorio. tantito, perdón, Néstor. No, ¿Podrías sí, claro. regresar a la de donde tienes la de miocarditis? Sí, en esta. En esa. Ok. Aquí tenemos dos ejemplos de elevación del segmento ST. En el de la izquierda por infarto y en el de la derecha por miocarditis. Entonces, quisiera hacer una pregunta. Aquí lanzar alguna pregunta. Vamos a ver, Alejandro López. ¿Cuál es la diferencia que ves entre las dos? Pues de primera instancia la onda T, Ajá. que en el infarto está invertida y en la de miocarditis está pues picuda, está como elevada. Yo las veo pues similares, pero bueno, más o menos ahí es donde está como la diferencia. Más bien en el segmento, si se fijan en el lado izquierdo, está representado por una convexidad hacia arriba. Y en el lado derecho lo que vemos es una concavidad. Entonces así es como generalmente diferencian o describen esta diferencia entre los hallazgos de un infarto y de una miocarditis, como una convexidad, como se ve en el lado derecho, y también le llaman como imagen en bandera, o del lado izquierdo o del lado derecho con una concavidad, porque puede ser que en algún examen no les pongan como tal un electrocardiograma y se los describan solamente con esa palabra, con esa diferencia. Concavidad, miocarditis, convexidad de infarto. Cuando tienes este cuadro clínico, Néstor, que nos acabas de describir, y creo Sí, que una de doctor. las principales claves para diferenciarlo con el tema que nos dio Julián, que fue cardiopatía isquémica crónica, tienes un caso clínico que te llega a urgencias en la mayoría de los casos, porque más o menos un 10% de los casos se presenta en pacientes hospitalizados por otras causas. Pero en la mayoría de los casos, este cuadro clínico se presenta en urgencias. ¿Cómo le llamas? Porque hasta ahorita no lo has nombrado como tal. ¿Cómo le llamas a este cuadro clínico? Eh, ¿Un infarto al miocardio? ¿O Pues cómo no lo...? necesariamente porque en tu primer diapositiva incluiste la angina inestable y la angina no es un Ah, infarto. sí. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que, bueno, la bibliografía manejaba al infarto sin elevación ST y a la angina inestable en una sola debido a los síntomas, a los signos y síntomas clínicos. Sin embargo, ve que, bueno, les había dicho que más adelante íbamos a ver cómo diferenciarlos. Ok, Por eso fue perfecto. que los puse juntos. Pero hasta ahorita ya llevas varias diapositivas y no has mencionado cómo se llama este síndrome, este conjunto de signos y síntomas. Ah, ok. ¿IMES? No. Bueno, Has mencionado tres entidades, que es infarto con ok. elevación del ST, infarto sin elevación del ST y angina inestable. Ujú. Estas tres entidades
¿cómo se engloban? ¿Cómo se les llama a las tres en conjunto? Ah, como síndrome coronario agudo. Exacto, sí. Es que hasta ahorita no habías mencionado ese nombre, pero efectivamente, este es Ah, el ok. síndrome coronario agudo. Se divide en estas dos. Ok, listo, puedes continuar. Perdón, ¿por qué es importante? Porque hasta ahorita no habías mencionado como tal esa entidad de síndrome coronario agudo y que se divide en dos, que se divide en Zika con elevación del ST y Zika sin elevación del Ajá, ST. Ujú. ajá. Bueno, Sí, sí, o sea, ok, todo lo has perfecto. mencionado como tal, pero te faltaba hablar de que todo esto se llama síndrome coronario agudo. Ah, ok, sí, cierto. Ok, Vale, muchas gracias. listo, continúa. Ok, nos quedamos aquí. Como les mencionaba, en el laboratorio vamos a tener que nuestra principal ¿cómo se puede decir? Prueba van a ser, o más bien herramienta que nos va a ayudar al diagnóstico, van a ser en este caso los biomarcadores. Como recordaremos, el biomarcador preferido para detectar la lesión miocárdica va a ser las troponinas cardíacas, que pues van a estar en subunidades, que están formadas por la troponina C, que se va a unir al calcio, la troponina 1, que se va a unir a la actina, e inhibe la interacción actinomiosina, y la troponina T, que se va a unir a la tropomiosina, uniendo así el complejo troponina al filamento delgado. O sea, recordando un poquito de fisiología, lo que era el golpe de poder, etc. De ahí pues vamos a tener también creatinina sinasa, que nos va a ayudar mucho. La proteína C reactiva, que en este caso igual pues, es un marcador de inflamación que va a aumentar después de un síndrome coronario agudo, el perfil de lípidos y la biometría hemática. Son como que los que mencionaba en la bibliografía que podemos utilizar para el diagnóstico del cuadro. En la imagen nos vamos a apoyar de tres. La radiografía, que pues lo que nos va a ayudar va a ser a ver una vascularización pulmonar prominente que va a reflejar una elevación de la presión telediastólica ventricular izquierda. La ecocardiografía, que pues el hallazgo ecocardiográfico de una región diferenciada con contractibilidad alterada, pues va a apoyar el diagnóstico de la isquemia miocárdica. Y la resonancia, que esta pues nos va a permitir la identificación precoz del infarto y una evaluación de la gravedad del daño isquémico. Sin embargo, pues mencionaba que la resonancia era un poquito más complicado debido a que pues la manipulación la manipulación del paciente, en ocasiones la imposibilidad de moverse y demás, de transportarlo a donde se realiza el estudio, pues nos dificulta que se utilice además también el costo, etcétera. Sin embargo, como recordamos, la radiografía y la ecocardiografía pueden ser de manera portátil, sin necesidad de pues estar lastimando mucho a nuestro paciente a la hora de la manipulación, ¿no? Diagnóstico diferencial. Como sabemos, podemos tener dolor torácico por muchas causas. Sin embargo, pues estos tres, siento yo, son los que nos pueden apoyar más. Cuando tenemos un dolor pericárdico, la diferencia es que el isquémico nunca se irradia al borde del trapecio. Siempre va a ser, como habíamos mencionado, brazo izquierdo y generalmente en la mano, en la parte cubital, ¿no? Toda la parte cubital del antebrazo, los dedos de esa región. El dolor pleural suele ser agudo, de tipo cuchillada, y empeora de forma cíclica con cada respiración. El dolor por disección aórtica pues, se puede localizar en el centro del tórax, que es extremadamente intenso, y el paciente lo describe como una sensación de desgarro o rotura. ¿Cómo se, cómo se Ujú. alivia? Bueno, esta es una pregunta para Fernando. Sí, ¿Cómo? doctor. ¿Puedes regresar tantito? Claro, sí, doctor. ¿Cómo se alivia el dolor pericárdico? Con Típico de una pericarditis. se alivia con el paciente que se sienta o que balancea el cuerpo hacia adelante. A ver, otra vez, perdón, no te escuché bien. Se alivia cuando el paciente adopta una posición, bueno, cuando se sienta hacia adelante o pone Ah, el torso hacia adelante.
Ok, ¿y cómo le llaman, cómo lo describen esta posición? De llamémoslas. Mm, no sé, doctor. Solamente sé que alivia de esa forma, pero no sé si tiene un epónimo. ¿Cómo rezan los musulmanes? Bueno, hincados o... Hincados y hacia adelante, Ajá, e inclinados hacia adelante. sí. es- Le llaman en algunos libros como plegaria maometana. no sé si no me la sabía. Ok. Bueno, está bien, por favor continúe, Néstor. Claro, doctor. Ok, ahora nos vamos al tratamiento. En este caso, este esquemita me lo robé de la bibliografía. Es muy bueno, pero pues como que sería lo más ideal, ¿no? Que debería pasar. Sin embargo, digo más ideal porque esto se relaciona acciones-tiempo y pues la mayoría de veces el sistema de salud no es tan eficiente en México, ¿no? Entonces, suponiendo que sí, comienzan los síntomas del infarto, vamos a avisar en este caso, a emergencias. En este caso, cuando inician los síntomas, van a ser, en verdad, tienen que pasar de 5 minutos. Cuando avisamos emergencias, un minuto más. Llega emergencias en menos de 8 minutos. Y el traslado desde donde se encuentre nuestro paciente a una unidad de cuidados, bueno, un hospital de segundo nivel, deben de ser alrededor de menos de 90 minutos, según la bibliografía. Cuando va a llegar el sistema de apoyo, pues lo primero que van a hacer es tomar el electrocardiograma y considerar si tenemos un hospital cerca, pues mencionaba la bibliografía que de preferencia no utilizar fibrinólisis. Sin embargo, si nuestro tiempo de traslado va a durar más de 120 minutos, sí debemos de tomar en cuenta el uso de la fibrinólisis, ¿no? Entonces, llega al hospital nuestro paciente, llega al triage, debido a que ya le habían tomado el electrocardiograma, está confirmado el IMES, y pues ahora vamos a ver si en el hospital van a tener lo necesario para iniciar una intervención coronaria percutánea o no. Si es que no, pues se tiene que referir a otra unidad, o se tiene, sí, pues a otra unidad mencionaba bibliografía, debido a que pues nuestro tratamiento de elección siempre va a ser la intervención coronaria percutánea, siempre, siempre, siempre. Cuando nosotros vemos que sí se prevé el tiempo y se utiliza la fibrinólisis, pues vamos a ver la evolución clínica, la estratificación de riesgo no invasiva, vemos el tiempo, como ya hemos visto, lo que se va a utilizar, y, de este lado, cuando nosotros ya tenemos a nuestro paciente en el área de urgencias, lo primero va a ser una vía venosa. Después, bueno, tener una vía permeable, una vía venosa. El alivio del dolor, en este caso es de extrema importancia porque pues no tenemos que tener a nuestro paciente ahí sufriendo, ¿no? Tenemos que utilizar opiáceos intravenosos, en este caso morfina de 2 a 4 miligramos, oxigenoterapia, también si el paciente presenta una saturación menos del 95%, disnea. También podemos valorar el uso de nitroglicerina intravenosa si la tensión arterial es mayor de 140 miligramos. Después, en el uso de la fibrinólisis, en este caso se debe administrar, como habíamos dicho, si nuestro traslado va a tardar mucho tiempo, lo más rápido posible, aunque sea en el ámbito prehospitalario. Vamos a tener distintos fármacos fibrinolíticos, como es la streptocinasa, que nuestro tratamiento inicial va a ser de 1.5 millones de unidades vía intravenosa durante 30 a 60 minutos. Podemos utilizar también Ateplasa en un bolo intravenoso de 15 miligramos o 0.75 miligramos por kilogramo durante 30 minutos, seguidos de 0.5 miligramos por kilogramo durante 60 minutos, hasta 35 miligramos. Podemos utilizar Reteplasa y Tenecteplasa, que es el que se utiliza. Bueno, este esquemita me pareció muy práctico porque nos menciona
lo que vamos a utilizar del fármaco de acuerdo al peso de nuestro paciente. Si tenemos un paciente que pesa menos de 60 kilogramos, podemos utilizar 30 miligramos, de 60 a 70, 35, 70, 80, 40, 80, 90, 45, y si es mayor de 90 kilogramos, utilizamos 50 miligramos de tenecteplasa. Tratamiento antiplaquetario, vamos a dar aspirina de vía oral preferentemente. En este caso, si es intravenosa, pues una carga de 300 miligramos, manteniendo 100 miligramos en 24 horas. Podemos utilizar también inhibidores de receptor ADP, como es el ticagrelor, eso, ustedes me entienden. Dosis de carga 180 miligramos vía oral, dosis de mantenimiento 90 miligramos en 12 horas. El prasugrel también, si no, en este caso el prasugrel solamente si no ha habido una toma previa de clopidogrel y si no presenta bajo peso ni sea menor de 75 años. En este caso, que no tenga un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular previo, podemos utilizar 60 miligramos en carga vía oral y 10 miligramos cada 24 horas de mantenimiento. En caso de que no tengamos ticagrelor o prasugrel, podemos utilizar el clopidogrel en 600 miligramos en carga vía oral y 75 miligramos en 24 horas de mantenimiento. También vamos a dar un tratamiento anticoagulante, hasta la revascularización percutánea o en su defecto el alta. Podemos utilizar heparina de bajo peso molecular o enoxaparina. Ahí sí no sé, doctor, cuál sea más recomendable. Perdón, ¿entre cuál y cuál? Entre la enoxaparina y la heparina de bajo peso molecular. Ah, depende también, mira, es que sí me gustaría hacer algunos comentarios de todo lo que llevas hasta ahorita. Empecemos donde está lo de la nitroglicerina. Bueno, estaba la morfina y la nitroglicerina. Okay. ¿Está Julián? Sí. ¿Qué opinas aquí de la nitroglicerina y ves si tienen la presión por arriba de 140? Ah, es que Julián creo que no tiene micrófono, ¿o me equivoco? Creo que no, doctor. Yo no sé cómo le va a hacer para darnos su tarea. A ver, Juan, ¿tú qué opinas de este tratamiento nitroglicerina y ves si tiene la TA por arriba de 140? Pues lo que yo entiendo aquí de lo que ha estado exponiendo Néstor es de que, bueno, la nitroglicerina igual puede tener un doble efecto, como un efecto vasodilatador, entonces eso va a disminuir la tensión arterial y al mismo tiempo también va a ayudar a aliviar el dolor que tiene el paciente. Entonces creo que esa sería como la justificación por la cual recomiendan la nitroglicerina intravenosa. Ok, eso es de lo que estás entendiendo de lo que dice Néstor y de lo que leíste. De lo que leí, bueno, la nitroglicerina yo leí que no era como la primera opción en este caso, que se podía escalar, bueno, si estamos hablando específicamente para aliviar el dolor, la siguiente opción era la morfina. Uh-huh. Ya tengo micrófono, perdón. Sí, ¿qué pasó, Julián? Bueno, el tratamiento del dolor, la nitroglicerina es el que siempre va a estar indicado, porque el dolor es causado por la disminución del flujo de oxígeno. Entonces, la nitroglicerina va a ayudar a reducir la precarga, va a disminuir
el gasto cardíaco, el trabajo cardíaco, o sea, es inotrópico y cronotrópico negativo. Entonces con eso el poco flujo que llega va a ser suficiente y así va a disminuir el dolor. En sí otros medicamentos como la morfina no están bien indicados porque no va a disminuir pues prácticamente nada el dolor. Ujú. Ok. Efectivamente la nitroglicerina es uno de los principales antianginosos. Lo que quería que me dijeran era que el tratamiento inicial de elección es con nitroglicerina no intravenoso, sino con nitroglicerina sublingual. La dosis de nitroglicerina sublingual que se utiliza es de 0.4 miligramos. Y esto lo puedes dar cada 5 minutos hasta por 3 tomas. No se recomienda dar más de 3 tomas con nitroglicerina sublingual. Ahora, ¿en qué casos se utiliza nitroglicerina intravenosa? Sí hay casos en los que se utiliza. Si después de estas 3 tomas el paciente sigue con dolor, esa es una indicación para iniciar una infusión de nitroglicerina. Más aún si el paciente sigue con hipertensión o empieza a desarrollar falla cardíaca. Entonces, estoy de acuerdo con el tratamiento de nitroglicerina en todos los pacientes con síndrome coronario agudo. Sin embargo, el de elección es con nitroglicerina sublingual. Solo en algunos casos vamos a iniciar infusión intravenosa de nitroglicerina. Ahora, ¿puedes darle a la siguiente? Sí, ¿En qué pacientes, Néstor, está indicada la fibrinolisis? De todos los casos de síndrome de coronario agudo, que son 3, ¿cuáles de estos 3 tienen indicación de fibrinolisis? en este caso, bueno, ahorita es de cuando tenemos elevación del segmento ST y cuando no, nada más. Cuando tenemos elevación del segmento ST. Ahí, entonces, en infarto al miocardio con elevación del ST o síndrome coronario agudo con elevación del ST, son candidatos a recibir fibrinolisis. Pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST no tienen indicación de fibrinolisis. Ajá. Esto está solamente indicado en pacientes con elevación del ST. Y ya pusiste en el esquema donde estaba la ambulancia y donde ponías los tiempos al tratamiento, que dependiendo si hay tiempo para darle tratamiento con intervención coronaria percutánea, se prefiere este. Si no hay tiempo para darle ICP, entonces son los pacientes con SICA con elevación del ST que les vamos a dar tratamiento con fibrinolisis. ¿Cuáles son las 2 indicaciones que conoces de este tipo de tratamiento, Néstor? Además del SICA con elevación del ST, ¿en qué otra patología damos fibrinolisis? Que de hecho ya vimos en el temario de medicina interna. Puede A ver, ser a ver, Joseph. En el EBC, Ok, ¿podría ser un poquito más específico? sí, en el isquémico. Ajá, ok. Y Joseph, ¿cuánto tiempo tiene que tener el paciente máximo desde el inicio de los síntomas para que sea candidato para fibrinolisis? No entendí, ¿me puede repetir, por favor? Existe una ventana de tiempo con la cual los pacientes con EBC isquémico se benefician de fibrinolisis. ¿Cuál es esta ventana? No recuerdo. Ok, Juan, ¿nos podrías decir? ¿Tú qué diste ese tema? Sí, la ventana óptima son a los entre 3 y 4.5 horas
Así es. dependiendo de las características del paciente. Ok, de acuerdo. Y aquí, en este caso, Néstor, ¿cuál es el tiempo que se le llama tiempo puerta aguja que se recomienda para el inicio de fibrinolisis? Mencionaba que era menos de 120 minutos. No. Tiempo puerta aguja. A ver, regrésate a tu ambulancia. Oye, doctor. Mm, Lo estoy buscando, ¿eh? Aquí está. Abajo de la ambulancia dice, llegada del servicio de urgencias, electrocardiograma de 12 derivaciones, considerar fibrinolisis y tiempo, se le llama puerta aguja, menos de 30 minutos. ah, Dentro de los primeros 30 minutos, si el paciente sabemos que no va a llegar a un PCI en 120 minutos, hay que iniciar fibrinolisis. ¿Sí? ok, sí, doctor. Ok, ¿puedes seguir avanzando? Claro. Ok, vamos. Lo más frecuente en estos fibrinolíticos digo, es de los que existen, pero lo más frecuente en México, en hospitales de segundo nivel de atención, es la estreptoquinasa, y en hospitales de tercer nivel lo más frecuente es el alteplasa o RTPA. Creo que te brincaste otra. Después de fibrinolisis, ¿cuál iba? Esta, doctor, lo de tratamiento de Me preguntabas que cuál de los dos se prefieren. En realidad, cualquiera de los dos se ok. podría utilizar, pero depende también qué tipo de tratamiento va a recibir, ya sea PCI o fibrinolisis. Si vas a utilizar PCI, lo más recomendable es utilizar heparina no fraccionada. Y si vas a usar fibrinolisis, lo más recomendable es utilizar heparina de bajo peso molecular, aunque también se puede utilizar heparina no fraccionada. Ok. Vamos a poder también utilizar otros fármacos como son un inhibidor de la bomba de protones. Podemos utilizar beta bloqueantes, en este caso IECAS, antialdosterónicos, dosis de estatinas, calcio antagonistas y nitratos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en los beta bloqueantes, se debe considerar el tratamiento oral durante la hospitalización en todos los pacientes con infarto agudo del miocardio y pues todas las demás, bueno, los nitratos, los antagonistas y demás, ahorita nos va a dar la clase Julián. Oye, bueno, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. A ver, aquí me gustaría preguntarle a Daisy, ¿qué tipo de estatinas? Bueno, que me dé un ejemplo, no, más bien, ¿qué pacientes son candidatos a estatinas? Y que me dé un ejemplo de tratamiento que le dejaría a un paciente que está con infarto. Hola, doctor. Pues de las estatinas dependía del riesgo cardiovascular. Teníamos como de leve, mediano y alto riesgo. Yo le dejaría atorvastatina, 80 miligramos. Estoy de acuerdo con que midas el riesgo cardiovascular en quienes hay que medir el riesgo cardiovascular, pero aquí ya no necesitas medir el riesgo cardiovascular porque ya es un paciente con infarto. Entonces, sí, si te pregunto quién es candidato, sí, primero habría que medir el riesgo cardiovascular, pero si ya es un paciente con infarto, Sí. ¿a quién le darías? ¿Quiénes son candidatos? Pues podría ser los pacientes que se les va a poner un stent. No, es un poquito más sencillo. A todos, al 100%. Ah, ok. Una vez que ya tienen infarto, a todos hay que dárselos. Ok.
Y si tiene un colesterol LDL de 50, ¿le darías? No. Caíste. ¿Qué? Acuérdate, dije a todos. A todos. A todos. Entonces, Dale. no importa el riesgo cardiovascular que tenga, a todos hay Ok. que darles estatinas. Sí, doctor. ¿Y qué medicamento dijiste? Atorvastatina. Ujú. ¿Qué dosis? Pues yo le daría 80 miligramos. Ok, de acuerdo. Ujú. Porque acuérdate de la intensidad de dosis que vas a dar dependiendo del escenario. Aquí tienes que dar intensidad alta, entonces Ok. atorvastatina 80 miligramos es un tratamiento de intensidad alta. Ok. Ok. ¿Continuamos, Néstor? Sí, doctor. Ok, compañeros, no se aburran, vamos ya casi por la última. Ok, iniciando con lo último que les había mencionado. Cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT y una angina inestable, ¿cómo los vamos a diferenciar? Bueno, en el primero va a haber inicio de los síntomas en reposo o con un esfuerzo mínimo y una duración mayor de 10 minutos a menos que se trate de inmediato. Podemos tener una sensación opresiva intensa o de malestar torácico, aceleración de los síntomas que aparecen con más frecuencia y ocurren con más intensidad o despiertan al paciente durante el sueño. En este caso, los pacientes sin elevación persistente del segmento ST en dos o más derivaciones contiguas, pero con alteración de los biomarcadores, vamos a tener que se clasifica como un síndrome coronario con sin elevación del segmento ST. Los pacientes sin dicho signo de necrosis miocárdica se van a diagnosticar como una angina inestable. Generalmente es un trastorno que implica mejor pronóstico. Entonces, digamos que el parteaguas de aquí para diferenciar a los dos va a ser nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras biomarcadores. Fisiopatológicamente, en este caso vamos a tener una rotura de la placa teromatosa inestable, una vasoconstricción arterial coronaria, un desequilibrio entre la parte de demanda miocárdica y en este caso un estrechamiento gradual de una arteria coronaria por aterosclerosis progresiva o restenosis en caso de tener una prótesis coronaria o stent. Clínica, pues vamos a ver que el síntoma inicial se va a describir por lo general como presión, peso o dolor intenso bajo el esternón y prolongado, más de 20 minutos. Es posible una irrigación hacia la zona cubital, en la región proximal, en este caso al hombro o el cuello. Es generalmente donde se puede irradiar nuestro dolor cuando tenemos esta patología. El diagnóstico de igual manera va a ser nuestro electrocardiograma, el cual indica la bibliografía se debe repetir cada 20 a 30 minutos hasta la desaparición de los síntomas, su confirmación o en este caso el rechazo del mismo. La comparación del electrocardiograma reciente va a ser importante porque vamos a tener descensos dinámicos de este segmento CT que pueden ser tan pequeños como 0.05 milivolts, que son un marcador sensible para síndrome coronario aguda sin elevación del segmento ST. Vamos a tener las troponinas cardíacas específicas, que pues como vimos son las que nos van a ayudar demasiado para identificar nuestra necrosis miocárdica y distinguir entre una angina inestable y el, el síndrome coronario sin elevación del segmento CT, así como también la proteína C reactiva. En la imagen, pues de igual manera, la ecocardiografía va a ser útil debido a que va a ayudar en ver la evolución de la función sistólica y astólica ventricular izquierda y la arteriografía coronaria con contraste. En este caso también había encontrado que podemos utilizar pruebas no invasivas como la gamografía de perfusión miocárdica, esta cual se va a utilizar ¿cómo se llama? Junto con la ecografía de estrés con dobutamina, que van a tener ligeramente más sensibilidad que la prueba de esfuerzo electrográfica sola. Cuando tenemos una ecografía coronaria con contraste
en los pacientes con sospecha o confirmación puede ayudar al diagnóstico de un evento arterial coronario epicárdico en los pacientes con signos y síntomas dudosos y a identificar la placa inestable con alto riesgo de rotura. En el tratamiento, pues vamos a ver que tiene que estar el paciente en reposo, dieta absoluta hasta confirmar su situación de gravedad. Podemos utilizar también oxígeno suplementario, solo si la saturación de oxígeno es menor del 90% o se constata insuficiencia respiratoria. Debemos tener una vía venosa. Podemos utilizar nitratos, vía sublingual o intravenosa. Y en este caso la morfina de 2 a 3 miligramos cuando hay un dolor intenso. Antitrombóticos como la aspirina, el ticagrelor igual, el clopidogrel que ya hemos visto. Anticoagulantes igual de misma manera, enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Y otros fármacos como los inhibidores de la bomba de protones, estatinas, en algunos casos con pacientes que ya tienen comorbilidades diabéticos, insulina, beta bloqueantes, calcio antagonistas, no hidropiridínicos en este caso, IECA y antagonistas de aldosterona. Los pacientes con angina inestable o síndrome coronario sin elevación del segmento ST tienen una mortalidad a corto plazo más baja. El riesgo de mortalidad temprana por un síndrome coronario sin elevación está relacionado con la extensión del daño miocárdico y el compromiso hemodinámico resultante, y generalmente es menor que en los pacientes con elevación del segmento ST, por lo general sufren infartos más extensos. Haciendo una recopilación, como que englobando todo lo ya antes dicho, vamos a tener síntomas sospechosos de un síndrome coronario, diagnóstico no cardíaco, en el cual el tratamiento pues, va a ser apropiado según el diagnóstico alternativo, una angina estable crónica, que pues, ya habíamos visto en un tema anterior. Ahora, vamos a ver si es un posible síndrome coronario agudo. Vamos a realizar nuestro electrocardiograma, los biomarcadores cardíacos. Después está en observación 12 horas o más desde el inicio de los síntomas. Vamos a tener, si el dolor es recurrente, utilizamos pruebas de seguimiento, pruebas de esfuerzo para provocar isquemia. Vamos a considerar una evaluación de la función ventricular izquierda en presencia de isquemia. Si es negativa, pues diagnósticos posibles, puede ser un dolor no isquémico o un síndrome coronario agudo de riesgo bajo. O si es positiva, puede ser un diagnóstico de síndrome coronario agudo confirmado o muy probable, que pues va a ser un ingreso hospitalario. Ahora bien, si tenemos cambios en la elevación del segmento ST o onda T, dolor persistente, los biomarcadores cardíacos son positivos y tenemos anomalías hemodinámicas, pues es un candidato a ingreso hospitalario. Y pues si es una elevación del segmento ST, tenemos que evaluar, como ya hemos mencionado, el tratamiento de reperfusión y pues igual, ¿no? Es un ingreso hospitalario. Una pregunta, Néstor. Sí, doctor. Muy bien, entonces si tienes síntomas sospechosos de síndrome coronario agudo y ya descartaste que es una causa no cardíaca, estamos ante síndrome coronario agudo confirmado. Si no tiene elevación del ST, podría ser un angina inestable o un infarto sin elevación del ST. La diferencia le hace la presencia de biomarcador, o sea, la elevación de troponina o de enzimas cardíacas. Sin embargo, si en el electrocardiograma sí tienes una elevación del ST, ¿tiene alguna importancia las enzimas cardíacas? Si tenemos una elevación del ST. Ajá. Porque las enzimas cardíacas nos ayudan a clasificar entre angina inestable e infarto sin elevación del ST.
Pero en el caso de que haya elevación del ST, ¿nos sirven de algo las enzimas cardíacas? Pues solamente para ver la extensión del daño mencionado en la biología. Tiene un valor pronóstico y principalmente esto. Pero realmente no nos va a cambiar el tratamiento. Entonces, incluso hay casos en el que tenemos un Zika con elevación del ST y las enzimas cardíacas pueden salir normales. De hecho, al principio, si el paciente llega en una etapa muy temprana del Zika con elevación del ST, las enzimas cardíacas podrían salir normales. Pero en todos los casos, independientemente de si hay enzimas o no, se clasifica como infarto con elevación del ST. Entonces, para nombrar un infarto en el contexto en donde no hay elevación del ST, sí requerimos las enzimas. Pero para clasificar un infarto, cuando hay elevación del ST, no requerimos las enzimas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pues, ¿Quedó entendido por todos? ¿Alguna duda? No, yo no entendí, doctor. ¿Quién habla? Yo, Fernando. ¿Qué es lo que... Perdón, ¿no entendiste? Ajá, que por ejemplo, las troponinas cardíacas sirven para diferenciar entre angina inestable y síndrome coronario con elevación del ST. ¿Sí? No. Las troponinas sirven para diferenciar entre una angina inestable, la angina inestable no eleva troponinas, y el síndrome coronario. Exacto, vas bien. Y las troponinas se toman cuando no, también para diferenciar entre cuando no hay elevación de ST o no entendí eso muy bien. Sí. Entonces, acuérdense que existen dos tipos de síndrome coronario agudo. Uno es sin elevación y el otro es con elevación del ST. Esa es la primera diferenciación que hay que hacer. Ujú. Cuando tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, para clasificarlo necesitamos troponinas. Si no elevó troponinas, es una angina inestable. Si elevó troponinas, es un infarto sin elevación del ST. Ok. En el otro grupo, en el Zika con elevación del ST, no necesitamos las troponinas. Todos los casos se clasifican como infarto con elevación del ST, porque ya sabemos, como dijo al principio Néstor, que se trata de un infarto transmural. Okay. Hay afección transmural, se trata de un infarto. Entonces, independientemente de si las enzimas están elevadas o no, aquí ya estamos hablando de infarto con elevación del ST. Ok. Entonces, la primera clasificación la haces con el electrocardiograma, si hay o no elevación del ST. Y la segunda clasificación, en el caso donde no hay elevación del ST, la haces con troponinas, para diferenciar entre isquemia, entre angina inestable e infarto sin elevación del ST. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, yo sí Bueno, también tengo otra duda. ajá. Que por ejemplo, había leído que todos los bloqueos de rama izquierda se clasifican como síndrome coronario agudo o con infarto con elevación de ST y se daba tratamiento como si fuera con elevación de ST. Pero ¿por qué solamente el de bloqueo de rama izquierda? Y la pregunta es ¿por qué no el bloqueo de rama derecha? Por la circulación, por la circulación coronaria. El bloqueo de rama derecha tiene muchas otras causas y el bloqueo de rama izquierda solamente tiene esta causa cuando estamos ante un dolor precordial. Entonces, cuando hay un paciente que tiene dolor precordial, previamente no tenía un bloqueo de rama izquierda, la única causa por la cual puede desarrollar el bloqueo de rama izquierda es un síndrome coronario agudo. En el caso del bloqueo de rama derecha hay otras causas y muchas de ellas relacionadas con causas pulmonares.
Entonces no es, digamos, patognomónico de síndrome coronario agudo. Ok, doctor, gracias. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces continuemos con lo de Julián. Sí, Gracias, Néstor. Gracias a ustedes, gracias a usted, doctor. Espero que lo hayan entendido. Traté de hacerlo digerible, pero espero no haberlos enredado más. Yo no me aburrí. ¿Alguien se aburrió? No, yo no. Todo bien, todo bien. Doc, ¿Joseph? ¿Se aburrió? sí, soy yo. ¿Tú te aburriste, Una Joseph? pregunta. No, quería hacerle una pregunta, es que tengo una duda. A ver. Más o menos, ¿a qué tiempo se empiezan a presentar las ondas Q patológicas? Esta es una manifestación crónica que aparece después de semanas a meses. Puede ocurrir a partir de 4 semanas o incluso 3 meses. Todavía puede no haber aparecido y aparecer. Ok. Pero esto rara vez se presenta como manifestación electrocardiográfica de un síndrome coronario agudo. Esto más bien es algo que se sucede de forma crónica, una vez que el paciente ya no está hospitalizado y lo encuentras fuera de su evolución de un síndrome coronario agudo. Ok. Gracias. Sí. La siguiente clase creo que es insuficiencia cardíaca. Sí. ¿Y qué más nos falta? Falta una de tamizaje de cáncer. Son las únicas dos que nos faltan, creo, ¿verdad? Creo que sí. En lo que está Julián, les comento, el doctor García sigue con la idea de que se regresen. Entonces, yo sé que la UNAM la UPAEP les dijeron que regresen de forma voluntaria. Entonces, la razón por la que todavía no he hecho un rol es porque ayer y hoy no me contestaron